de la Guerra del Pacífico. Cada 23 de marzo nos acordamos de esta época, de esta fecha histórica, donde prácticamente a eso se debe la desgracia que ha tenido Bolivia en su problema del desarrollo económico. Sabemos muy bien que en esta guerra tan importante, el enemigo más que todo externo ha sido interno, por la traición que han cometido muchos presidentes de la República de Bolivia en su debida oportunidad. Con estas palabras quiero presentar al licenciado Mauricio Casola Murillo y también agradecerle por el tiempo que nos da para poder aprender bastante de la historia, que realmente nosotros no debemos olvidar nunca nuestra propia historia de la que estamos sumidos, y realmente es una pena haber perdido el mar y todavía continuamos con esa época. Licenciado Mauricio Casola Murillo, muy buenas noches, bienvenido a este acontecimiento cultural y vuelvo a reiterar mis saludos a todos los dirigentes del centro, a los señores docentes que se encuentran en sala y también a todos los compañeros militantes y simpatizantes del Frente Primera Línea Universitaria. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Raúl. Realmente, ¿no? Lo que ha mencionado es muy importante conocer de estos aspectos históricos que todo ciudadano boliviano debería llegar a saber para tener, ¿no? El conocimiento de lo que ha ocurrido hace unos años atrás con nuestro amado territorio del litoral, ¿no? Como segundo, quisiera ceder la palabra al ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo, el estudiante Jorge Luis Chambi. Adelante. Bueno, en principio, muy buenas noches, saludar a todos los presentes, saludar a nuestro decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Raúl Guzmán Candia, a nuestro expositor, pues el licenciado Mauricio Cazorla, también a todos los organizadores del Centro de Estudiantes Facultativo, también del Frente Primera Línea, pues felicitarles por esta buena iniciativa que están dando el día de hoy, ¿no? Un día muy especial, pues en el cual también vamos a escucharle a nuestro expositor y también vamos a ir sabiendo tal vez algunas cosas que también no sabíamos, vamos a ir más interiorizándonos en el tema de la batalla del Topáter, ¿no? Que ha sido el primer enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, y pues también vamos a recordar, yo creo, frases inmortalizadas, se podría decir, ¿no? Como esa frase que hasta ahora yo me acuerdo ya desde básico, era lo primero que en esas fechas pues se repetía, ¿no? La gran frase de Eduardo Baroa: rendirme yo, cobardes, que se rinda su abuela. Y entonces yo creo que vamos a ir tocando muchos puntos importantes que como todo boliviano debemos saber, y agradecido nuevamente con la presencia de nuestro decano de la facultad, el distinguido doctor Raúl Guzmán Candia, a nuestros docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, también están de Antropología, Comunicación Social, Psicología, y pues y también a todos los miembros del Centro de Estudiantes Facultativo, y también a todos los compañeros universitarios, ¿no? Que esta actividad se ha realizado para ellos. Y bueno, agradecido por esta invitación, y pues estamos también aquí presentes para poder inculcarnos en el tema de esta bonito conferencia que se va a realizar el día de hoy, ¿no? Que es Génesis de la Guerra del Pacífico. Muchas gracias. Gracias, estimado ejecutivo. Bueno, se me es grato, ¿no? En esta ocasión poder presentar a una persona de que conocedora de la historia nacional, historiadora, perteneciente a varias organizaciones, ¿no? Él es abogado y docente universitario, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, es miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Oruro,
miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco, socio del Club del Libro Miguel de Cervantes y Saavedra, miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, conforma el consejo editor de la revista Historias de Oruro, bajo la dirección de su hermano de Fabricio Cazorla Murillo, cuyas ediciones no solo se orientan a la historia local, ¿no ve? Tenemos que resaltar que si no, se sacaron algunas ediciones que hicieron homenaje también a la ciudad de La Paz, la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, en preparación en edición especial de la Guerra del Chaco y la Guerra del Acre. Participó en documentales de historia de la Guerra del Pacífico, de documentales sobre el Carnaval de Oruro del gobierno municipal y otros, ¿no? Compartió espacios investigativos en el Paraguay sobre la Guerra del Chaco, Chile sobre la fundación de Antofagasta y la Guerra del Pacífico, con la Sociedad de Estudios Históricos de Tacna en el Perú. Es coautor de los 4 volúmenes Aproximaciones al Carnaval, con artículos como Desarrollo histórico del Carnaval de Oruro, Presencia histórica de la Virgen del Socavón, La danza de la Diablada, entre otros ámbitos, y la fraternidad en su historia. Este último en coautoría con su hermano Fabricio Cazorla Murillo. Fue columnista del periódico La Patria con su sección Rincones de mi Tierra y actualmente escribe en el semanario El Fulgor con la sección Capuz Cultural con artículos de contenido cultural, social e histórico. El señor Mauricio Cazorla Murillo. Muchas gracias por aceptar a nuestra invitación, licenciado. Tiene la palabra. Gracias, Javier. Estoy muy agradecido por la invitación. Un saludo muy especial, doctor Raúl Guzmán. Un abrazo fraterno, la verdad. Y también saludar a todas las personas que se van conectando de manera particular, aquellas amistades que tengo en realidad, como en el caso de Chile, mi buena amiga Anita Olivares y mi amiga Vanessa Oces, que algunas de sus fotografías las voy a poder compartir el día de hoy. También a mi buena amiga, en realidad, de tantos años, a Paula Callahan, que se encuentra en Estados Unidos. Y bueno, con este saludo obligatorio que tengo que hacer, pues voy a desarrollar justamente el tema para el cual me han invitado muy cordialmente a desarrollar precisamente en este tiempo. Hablar de la génesis de la Guerra del Pacífico nos despierta a nosotros varios sentimientos, ¿no? Particularmente por el hecho de que el día de hoy celebramos el Día del Mar, el día de lo que ha sido nuestra situación particular con la defensa de Calama. Pero es necesario justamente adentrarnos y conocer los pormenores. Yo voy a tratar de ser muy objetivo para evitar justamente expresiones chauvinistas o patrioteras que de alguna manera también dañan un poquito el aspecto que nosotros debemos manejar con mucha profesionalidad. Inicialmente, nuestro puerto natural era el puerto de Santa María Magdalena de Cobija. Recordemos bien que este puerto en realidad era habitado en realidad por algunos indios changos. Se reconoce que ya en 1597 se funda lo que es el puerto de Santa María Magdalena de Cobija, ¿no? Y que pertenecía jurisdiccionalmente a la Intendencia de Potosí, ¿no? Recuerden que la Audiencia de Charca estaba dividida en 4 provincias, lo que era La Paz, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Santa Cruz dependía de Cochabamba y Oruro dependía de Chuquisaca. Y por supuesto, lo que era la región de la costa dependía de Potosí. Sin embargo, este puerto, que estaba muy al sur, en realidad era un puerto que servía de contrabando para mercadería que entraba al país sin pagar, obviamente, estos aranceles aduaneros que eran muy necesarios, ¿no? En 1796 se genera una decadencia de este puerto por el abuso de los corregidores que se va desarrollando en realidad hasta muy entrada en el proceso del siglo XIX. En la región habitaban justamente los indios changos,
pero que nosotros reconocemos también otros grupos originarios que vale la pena hacer un análisis. Recordemos justamente los estudios de José Feldman Velarde, del mismo Poznansky, que establecían precisamente que el norte de Chile, el sur del Perú y lo que era el altiplano de Oruro era parte de la extensión de los indígenas urus que tenían justamente sus comarcas y sus dominios en esas regiones. Para otro tema podemos justamente profundizar este tema. Pero yendo ya al proceso histórico, en realidad encontramos que ya para principios del siglo XIX, ya el 20 de junio de 1811, se organiza un levantamiento en Cobija, organizado por Francisco Antonio de Sela, justamente secundando a lo que ya había pasado en las provincias de Charcas, ¿no? Hablamos de Chuquisaca, de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, ¿no? Sin embargo, hay una simpatía del sur del Perú, particularmente de Arica, Tarapacá, Tacna, Locumba y Moquegua, justamente por esa vinculación geográfica que tenían con estas provincias. Recordemos también que Arica siempre fue un puerto natural para esta región, porque Cobija, como la vemos acá, estaba muy al sur. Este mapa dibujado por el que después fue virrey del Río de la Plata, Pino Manrique, en realidad es un plano de 1786 y 1787, realmente algo interesante. Ya pasado justamente el tiempo, este es otro gráfico muy precioso de lo que es Cobija en ese tiempo, en realidad ya Bolívar pensó en consolidar justamente lo que fue el puerto de Cobija para lo que fue el nuevo Estado boliviano, y es decir, que Francisco Purneto O'Connor, que fue el militar irlandés que había acompañado al mariscal Antonio José de Sucre, pues había reconocido la región y habían establecido que el puerto natural debía ser justamente el antiguo puerto de Cobija, al cual le dieron el nombre de Puerto La Mar, no como parte de la estructura en realidad de lo que debía ser el proceso jurisdiccional con el nuevo Estado boliviano. Entonces, la aduana se establece en la ciudad de Calama, de manera que permitía el ingreso de mercadería desde lo que era justamente el Puerto La Mar, después Puerto de Cobija, porque vuelve a su antiguo nombre, pero la aduana en realidad se establecía en Calama por su proximidad con la ciudad de Potosí. Entonces, eso es sumamente importante que tomemos en cuenta, porque cuando entramos al periodo de la Confederación Perú-Boliviana, antes de la Confederación, mejor dicho, hay un conflicto en el Perú precisamente por el intento de algunas regiones de Tarapacá de tener simpatías con Bolivia. Y es allí que Chile, el 15 de agosto de 1831, ejerce como mediador entre Perú y Bolivia. Y recordemos en realidad que hemos tenido también un proceso fuerte en el periodo de la Confederación, porque también habían militares y habían personalidades del gobierno del Perú que no estaban de acuerdo con la Confederación Perú-Boliviana. De ahí que viene la declaración de guerra por el general Salaverry el 7 de julio de 1835. Y justamente a consecuencia de esta declaración es que tropas peruanas invaden el puerto de Cobija el 24 de septiembre de 1835 y asesinan al gobernador del puerto, Gaspar Aramayo, ¿no? Que era el que estaba fungiendo como gobernador de este puerto. En 1837, de acuerdo al libro de los 100 primeros años de la República de Bolivia de Agustín Morales, encontramos de que en 1837 Tarapacá, Moquegua, Tacna, Locumba y Arica solicitan su incorporación a Bolivia. Todavía estábamos en proceso de la Confederación Perú-Boliviana y esta parte era lo que se conocía como el Estado Sur peruano. Entonces, este proceso obligó incluso al gobierno boliviano a que la aduana se pueda mover al puerto de Arica.
Y cuando se da este proceso de mover el puerto, la aduana del puerto de Cobija al puerto de Arica, lamentablemente implica la decadencia y el sacrificio de lo que era nuestro puerto natural, que era el puerto de Cobija. Entonces, eso es parte de este desarrollo histórico que necesitamos analizar, porque después se presenta lo que es la guerra con el Perú, una guerra en la cual, como ustedes saben muy bien, después de la batalla de Ingavi, el mismo general Agustín Gamarra es muerto en la batalla de Ingavi en noviembre de 1842, y esto implica en realidad retomar relaciones con el Perú de manera más amistosa. En realidad, hasta ese tiempo, el país más beligerante con nuestro país siempre fue el Estado peruano. Y para esos años, 1841 aproximadamente, se descubren los yacimientos de guano en lo que era el litoral entre el departamento de Tarapacá del Perú, lo que era justamente el departamento de Cobija en Bolivia y parte de lo que era la región del norte de Chile. Hasta ese tiempo, Bolivia no había suscrito tratado de límites con ningún estado. No hay en realidad, porque ustedes saben muy bien que cuando un estado tiene que delimitar sus fronteras, tiene que hacerlo con tratado de límites. Y hay ese mapa que nos han inculcado desde que éramos estudiantes de la escuela, donde Bolivia nace con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y en realidad Bolivia no nace con esa cantidad de millones de kilómetros, de 2 millones de kilómetros cuadrados, porque en realidad no nace con la delimitación de fronteras. Para darles un ejemplo, la Constitución Política de Chile decía que el norte limitaba con el despoblado de Atacama. Y esto podía dar lugar a miles de interpretaciones. Y con Chile no teníamos un tratado que defina en realidad ese proceso de derecho que teníamos con el desierto de Atacama. Pero sí, obviamente, ejercíamos soberanía porque teníamos poblaciones como San Pedro de Atacama, Calama, Cobija, que eran justamente nuestras poblaciones que estaban justamente en la región y que de alguna manera en el gobierno de Santa Cruz se crea el departamento de Cobija. Para 1842, debido al descubrimiento de el guano en el norte, Chile declara de su propiedad las guaneras del desierto de Atacama el 31 de octubre de 1842. Pero dense cuenta que no teníamos delimitadas en realidad las fronteras, por lo tanto era una situación de posesión que se tenía que dar entre ambos países, ¿no? Para 1846, en realidad, Chile ocupa la isla de Angamos y ahí se construye un fortín en 1846 en lo que es la caleta de Mejillones. En 1847 tenemos otro conflicto con el Perú, porque como teníamos la aduana en Arica, nos eleva las tarifas aduaneras y genera otro conflicto con el Perú, lo que nos obliga a suscribir un tratado, pero un tratado de paz en realidad, por estos conflictos el 3 de noviembre de 1847 para evitar una probable guerra con el Perú. Entonces, esos son elementos y antecedentes que tenemos que tomar en cuenta para justamente conocer estas características que se dan en esta región. El 11 de junio de 1849, Eusebio Aguilarte, que había dejado de ser presidente de Bolivia, subleva la guarnición de Cobija. Esta fotografía que vemos es justamente de Cobija de principios del siglo XX. Entonces, Eusebio Aguilarte levanta, pero lamentablemente este levantamiento es sofocado y ahí mismo es asesinado el propio expresidente, Eusebio Aguilarte. Hasta el día de hoy no estoy seguro si los restos del presidente Aguilarte están en Cobija o se los repatriaron al país. Es un elemento que todavía me toca indagar para saber si efectivamente están en el país y si no, pues obviamente están todavía enterrados en lo que fue
la ciudad de Cobija. Para 1863, Chile ya ocupa las guaneras de lo que era el desierto de Atacama. Entonces ya empiezan a haber conflictos entre Bolivia y Chile. Entonces es allí donde el Congreso, reunido en Oruro en 1863, declara la guerra más bien autoriza al Poder Ejecutivo o al presidente de ese momento, que era José María de Achá, para que pueda declarar la guerra a Chile, precisamente por la ocupación de las guaneras en ese año de 1863. Pero todo esto queda sin efecto porque recordemos, porque es importante para todos nosotros que tenemos que entender el contexto y el tema de estudiar solo la historia de Bolivia no es suficiente porque tenemos que entender lo que sucede justamente en el entorno. Y ahí sucede justamente lo que fue la guerra de España con el Perú, a la cual justamente Chile se alía con el Perú y por supuesto Bolivia también ejerce como país aliado con el Perú. De manera que eso implica una derrota del reino español frente justamente a las pretensiones de querer recuperar o poder establecer otra vez una posesión sobre sus antiguas colonias. Una guerra en Sudamericana en realidad que se da justamente en el gobierno de Mariano Melgarejo. Pero aquí es importante también hacer notar, todos hemos leído, aunque yo también tengo la duda de que realmente estemos leyendo nuestros libros, porque de memoria reproducimos lo que nos cuentan o lo que leemos en los memes del internet y hemos entrado en un proceso de desprestigio contra el presidente Mariano Melgarejo al decir que él ha regalado en realidad entre el paralelo 25 y 24 varios miles de kilómetros cuadrados. Pero yo tengo el cuestionamiento y somos una corriente revisionista en realidad con muchos colegas donde estamos estableciendo por qué podemos decir que Bolivia ha regalado territorios si ni siquiera teníamos definidas las fronteras con ningún país. Y es ahí donde en el Tratado de 1866 se establece recién los límites con Chile, pese a que Chile ya había ocupado en realidad parte de lo que era incluso el paralelo 23, pues nosotros hemos suscrito un tratado que nos lleva hasta el paralelo 24. Entonces, mal podríamos decir que hasta ese tiempo ejercíamos soberanía como Estado boliviano hasta el paralelo 25. Es algo que obviamente tenemos que ajustar y tenemos que revisar históricamente para no seguir mintiéndonos nosotros, porque en realidad este proceso del tratado tiene su antecedente precisamente en lo que fue ese intento beligerante entre Bolivia y Chile desde 1863. Pero también Bolivia suscribe un tratado con Brasil, donde se dice que habíamos perdido 100.000 kilómetros cuadrados con el Brasil. Ya esa historia folclórica de Tomás O'Connor Darlach que nos dice que por un caballo o que por un brazo y no sé qué, discúlpeme la expresión, estupideces también que se han reproducido de memoria en memoria, pues hace de que en realidad nosotros hayamos suscrito un tratado con el Brasil, con el imperio del Brasil, en la región del norte, y donde nos quedamos con gran parte del territorio que todavía pretendía el Perú. Cada país tiene sus pérdidas territoriales. El Perú, por supuesto, tiene. Y el Perú siempre ha considerado que lo que es actualmente el territorio de Pando, lo que es parte de Riberalta, el norte del Beni y La Paz, era de jurisdicción del Estado peruano. Entonces, obviamente, cada país tiene sus proyecciones de dónde consideraba que eran sus límites, pero en realidad lo único que define, y son personas de derecho los que están, en la mayoría de los que están en este evento, pues obviamente lo que define la propiedad es justamente un tratado de límites. Entonces, estos dos tratados definen
los límites con el Brasil, que genera después un conflicto por muchos años y se define recién en 1911 con la famosa campaña de Manurita. Un enfrentamiento bélico que obliga a Perú y a Bolivia a enfrentarse en realidad y de la cual nosotros salimos ganando de este proceso y nos quedamos con gran parte del territorio que el Perú nos pretendía. Eso de que Bolivia perdió todas sus guerras, con todo respeto, por favor, leamos historia, porque es necesario conocer nuestros antecedentes y conocer nuestra historia para hablar con toda propiedad. Y ojalá realmente puedan leer aquellos objetos que ahora causan mucho miedo, que se llaman libros, lo digo como comentario. Entonces, a partir de ello, en lo que era el departamento de Cobija, se establece justamente una explotación en lo que fue Mejillones, se funda en realidad Antofagasta en 1868 y en lo que fue la antigua caleta de la Chimba, ¿no? Hay un problema interesante entre quién fue este personaje, ¿no? Del Chango López, que fue el primer habitante y era el propietario de esta caleta. No hay una historia realmente interesante y en otro momento vamos a poder hablar de lo que fueron los antecedentes de la ciudad de Antofagasta, ¿no? Que se funda justamente bajo la jurisdicción del gobierno de Bolivia y se funda en el gobierno de Mariano Melgarejo. Pero lamentablemente la fundación de Antofagasta permite la decadencia del puerto de Cobija. Esta es una foto que yo tomé hace unos años atrás y miren cómo quedó Cobija de la antigua ciudad que nosotros teníamos en ese puerto, ¿no? Entonces, estos son los elementos que nos ayudan a entender justamente lo que es el proceso de hasta ese tiempo de las relaciones que tenemos con el Estado de Chile. Este mapa que yo comparto en este momento ha sido extractado del libro de Loal Paposo de un gran amigo mío que se llama Henry Pablo Ríos Alporta. Y miren que este es un mapa muy valioso, muy importante, que lo ha conseguido, adivinen dónde, en la Cancillería de Santiago en Chile, porque en los documentos en Bolivia lamentablemente no se los puede acceder. Y este mapa lo ha conseguido justamente un mapa explicativo de lo que fue el Tratado de 1866. Muy detallado, un mapa completamente inédito del cual yo sugiero que puedan contactarse con este autor para que él pueda relatar o compartir toda esta investigación que ha realizado justamente hace algunos años y que ese libro ha sido publicado aquí en Oruro en su segunda edición este año. Entonces, estos son los antecedentes que nos llevan justamente a entender este proceso. Ya les decía, por ejemplo, que en 1847 se establece un fortín en lo que eran Mejillones. Mejillones fue pretendido por Chile y en el Tratado de 1866 Mejillones pasa a soberanía de Bolivia. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque Mejillones en realidad sus primeros habitantes fueron chilenos, no así bolivianos, como contrariamente pasó con Calama, San Pedro de Atacama, Cobija, que sí efectivamente eran poblaciones estrictamente bolivianas. Para 1871 se descubren los yacimientos de caracoles, un importante yacimiento mineralógico que nos permite entender también que la plata ha coadyuvado justamente al proceso interesante. Y aquí vemos un mapa realmente dibujado por André Bresson, donde podemos identificar los yacimientos que tenemos en la costa y en el mismo departamento de Cobija. Se llamaba Cobija, pero después empezó a llamar también lo que fue ¿cómo diríamos? Bueno, un poquito para ir entrelazando las ideas. Para 1873 se firma un protocolo entre Casimiro Corral y Lindsay en un arreglo de límites con Chile porque el Congreso boliviano estaba queriendo revisar el tratado con Chile de 1866 del gobierno de Melgarejo.
yo también cuestiono y digo, si todo lo que hizo Melgarejo estuvo mal, tuvimos la oportunidad de poder revisar ese tratado y firmar en realidad un nuevo tratado de límites. Pero para 1874 firmamos y ratificamos el Tratado de Límites de Bolivia y Chile de 1866. Entonces, este tratado de 1874 nos da justamente estas características interesantes. Pero al mismo tiempo, se firma un tratado secreto con el Perú. Un tratado de 1873 que lo inicia en realidad el presidente Adolfo Vallivian. Él estuvo en Inglaterra, incluso antes de ser presidente, y había gestionado la compra de 2 monitores en Londres, Inglaterra, pero lamentablemente por un solo voto se perdió la adquisición de estos 2 monitores. ¿Qué son los monitores? Son una especie de barcos metálicos que funcionan a vapor y que son construidos con algunos dispositivos bélicos para cualquier proceso de defensa, como el famoso monitor Huáscar, que lo capitaneaba, o que era su comandante, el almirante Grau del Perú. Ya pudimos haber tenido una marina en ese año, pero no lo tuvimos. Entonces, y no tuvimos marina en realidad, no tuvimos en realidad un cuerpo de marina para ese tiempo. Entonces, Bolivia firma este tratado secreto, pero no con intención de mirar a Chile, sino porque teníamos problemas con Brasil. Y Brasil en realidad estaba jugando entre ambos estados, entre Perú y Bolivia, porque después del tratado que se firma con Bolivia, pues en 1867, pues Perú había reclamado esta situación. Entonces había un peligro de nuevamente tener otra guerra con el Perú, y por eso es que se induce a tener un tratado secreto, porque había la intención del Brasil de poder generar un proceso bélico, como lo había hecho con el Paraguay, juntamente con Argentina y Uruguay, en la famosa guerra de la Triple Alianza. Por eso es importante conocer justamente estos antecedentes. Y se firma este tratado. Y por supuesto, este tratado es llevado también a Argentina para que pueda ser incluido en este tratado secreto a la Argentina. Pero lamentablemente la Argentina puso de condición de que si quería suscribir el tratado con Argentina, debíamos devolver lo que era el departamento de Tarija a la antigua provincia de Salta, lo cual Bolivia, por supuesto, rechazó. Pero lamentablemente Argentina no jugó de manera leal y compartió la copia del Tratado Secreto de Bolivia y Perú a Santiago, de manera que desde esos años ya conocían de este tratado en Chile, justamente por esta acción que la Argentina ha desarrollado. Para esos años también, cuando se establece el tratado con Chile en 1874, pues nosotros habíamos autorizado en realidad una explotación en realidad de las guaneras, liberando de cualquier impuesto a las empresas que estaban establecidas en el territorio del departamento de Litoral. Fue realmente una situación muy complicada para Bolivia, porque en ese tiempo no se pensaba de que realmente íbamos a tener necesidades apremiantes, porque Bolivia sufrió un maremoto en 1877, 78, no recuerdo bien el año ahora, donde destruye el puerto de Cobija, donde incluso el mar entra hasta lo que era el puerto de Antofagasta, y ahí había un barco chileno al cual el prefecto del litoral pide autorización a la tripulación de este barco para que pueda ejercer como una especie de gendarmes en el puerto de Antofagasta. Entonces, permanentemente habían barcos de Chile en la costa de lo que era nuestro litoral, Antofagasta, Cobija, y obviamente en esa inocencia, en realidad, se pide que se puedan pasar a resguardar los bienes de los ciudadanos. Entonces el país al mismo tiempo también sufre una terrible sequía en lo que eran los valles de Cochabamba, Valle de Cochabamba, Chuquisaca, y provoca también que se hayan generado muchas enfermedades en toda la región. Entonces hay una migración fuerte de gente del valle al norte, a lo que era la costa, para emplearse en lo que eran las salitreras y las guaneras, porque había movimiento, especialmente también en lo que eran las minas de caracoles.
que está muy cerca de Calama. Entonces, con esa situación, Bolivia tuvo que establecer una medida que en 1878 establece el pago del impuesto de 10 centavos para que se puede, por quintal de salitre, para que el país, los ingresos del país puedan permitirse en realidad cierta holgura para cubrir las necesidades que se estaban presentando en el país. Y esta situación realmente hace que se tome como una causa para que Chile empiece a cuestionar el Tratado de 1874. En 1877, cuando todavía era presidente Tomás Frías, Hilarión Daza viaja justamente frente a las pretensiones de Quintín Quevedo, que estaba pretendiendo levantar en realidad a lo que era Antofagasta, Cobija y otras poblaciones bolivianas en la costa, queriendo derrocar al presidente Tomás Frías. Esta fotografía justamente nos muestra este hecho histórico, ¿no? Que esta es una fotografía un poco más ampliada. Entonces Antofagasta llega a ser un puerto importante para esos años, ¿no? Empieza con el desarrollo de todos esos procesos importantes y obviamente la población empieza a crecer. Pero Chile desconoce en realidad el Tratado de 1874 e inicia una acción de ocupación al puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Para nosotros es un proceso de ocupación militar, ¿no? Pese a que no se disparó un solo tiro, porque en realidad se mandó intimación al prefecto Severino Zapata. Chile tiene el argumento de reivindicar en realidad esos territorios que estaban comprendidos entre los paralelos 24 y 23. Entonces, hasta el día de hoy, obviamente, Chile maneja el término de reivindicación y para nosotros es, por supuesto, una invasión. Que el coronel Emilio Sotomayor, el 14 de febrero de 1874, hace desfilar por la Plaza Colón las tropas que desembarcan justamente y de la cual la guarnición boliviana, los pocos bolivianos que vivían en ese momento en Antofagasta, tienen que retirarse y el general Emilio Sotomayor les da un salvoconducto para que puedan pasar a Cobija y de Cobija pasar a Arica. De esa manera es que llega la noticia hasta La Paz varios días después, porque recordemos que Bolivia no tenía telégrafo, ¿no? Esta es una fotografía interesante donde nos muestra la última bandera que flameó en Antofagasta y que fue recuperada por la adolescente Genoveva Ríos. Hasta hace poco se pensaba que este era un mito, pero gracias a la investigación de un gran amigo, Pavel Álvarez, que ha hecho una investigación sobre los gendarmes en Antofagasta, pues ha podido evidenciar y comprobar con documentos de primera mano, como se puede hablar de fuentes primarias, obviamente la existencia de este personaje que después, ya siendo más adulta, ella vende a la Sociedad Geográfica Histórica de Sucre y la bandera actualmente se encuentra en exhibición en la ciudad de Sucre. Pero aquí entramos también en un proceso importante de reconocer a Calama, porque hasta el día de hoy, el aniversario de Antofagasta es el 14 de febrero, desconociendo justamente la verdadera fecha de fundación, que es muchos años atrás, pero también de Calama, porque también Calama celebra su aniversario justo el día de hoy, que en realidad es el aniversario de la ocupación del ejército chileno, pero en realidad estas dos poblaciones tienen historia anterior de presencia boliviana. Este párrafo lo estoy compartiendo de una amiga que vive en Calama y de la cual nos hace referencia justamente de documentos de época colonial de la doctrina de Atacama y que precisamente nos hace referencia a lo que fue San Juan de Calama, tierra justamente de los ancestros que vivían en aquella región. Entonces, esto nos ayuda a demostrar en realidad que Calama no nace
el 23 de marzo de 1879, sino que tiene una historia anterior y que lamentablemente, debemos decirlo, todavía no se ha contado. Hay que todavía seguir investigando y seguir entendiendo todo ese tipo de elementos que nos permiten a nosotros conocer con mayor detalle, ¿no? Esto es una fotografía bastante interesante. Y obviamente lo que se genera el 23 de marzo, y que nosotros recordamos 142 años de la ocupación de Calama, a nosotros hasta el día de hoy nos levanta ciertos sentimientos particulares por el hecho de que nuestro héroe máximo en realidad fue Eduardo Aroa, pero también tenemos que reconocer a otros héroes que también han sido parte, ¿no? Calama en realidad, y lo reconocen los investigadores chilenos, ha sido una lucha desigual, una lucha en la cual el ejército de Chile, y están los partes de este ejército, que han sido publicados en varios libros, reconocen en realidad la superioridad numérica del ejército. Incluso hay una batería de cañones que en realidad no han sido usados porque la escasa defensa de Calama pues no permitía un mayor uso de esta arma en particular. Y obviamente el desarrollo de esta batalla nosotros ya conocemos, pero es necesario también aclarar, ¿no? Porque también Severino Zapata, que sale de Antofagasta, se va juntamente con Lizardo Taborga, que era también ciudadano y también notario en Calama, van con muchos otros justamente a lo que era la guarnición. Y hay algunos de la guarnición de Caracoles, algunos gendarmes, otros que vienen de Antofagasta. No había una guarnición militar, eso sí hay que aclarar. Y lamentablemente debemos reconocer que el Estado boliviano, al conocer después de la noticia de la invasión de Antofagasta, no organizó en realidad el proceso de defensa de lo que es la región del puerto del litoral. Entonces, estratégicamente, el ejército chileno decide tomar lo que era Calama como la puerta de ingreso a lo que era el departamento de Potosí. Entonces, era un lugar estratégico para el ejército de Chile y por eso es que decide tomar el 23 de marzo de 1879 la ciudad de Calama. Aquí vamos a compartir algunas fotografías que son inéditas, pero que van a permitir conocer algunos importantes personajes. Por ejemplo, José María Valdivia, que era intendente de La Paz y que le comunica al presidente Daza sobre la invasión chilena al puerto de Antofagasta. Y es allí donde nosotros conocemos, de acuerdo a lo que escribió Edgar Urbitas Fernández en la historia secreta de la Guerra del Pacífico, que Hilarión Daza no escondió la noticia, es más, ordenó la suspensión de todas las actividades que se estaban desarrollando y organizar en realidad ya un proceso de defensa. Pero lamentablemente también el país no contaba con armamento, no contaba con gente disponible. Se promulga un decreto en abril de 1879 para que cada provincia del país pueda mandar efectivos. En el caso de Oruro en particular, las provincias que teníamos en Oruro en ese tiempo eran dos, la provincia de Pari y Carangas, y se ordenaba que cada provincia debía tener un batallón, y un batallón estaba compuesto de 500 hombres. Lamentablemente debemos decir que la cantidad de hombres reclutados entre las dos provincias apenas permitió formar un batallón, que fue el batallón dalense de 500 plazas, con su comandante, que era el coronel y abogado Donato Vázquez. A la derecha vemos a José Dulón, uno de los prefectos del litoral en ese tiempo. Valentín Navarro, civil, que estuvo en la defensa de Calama. Estas son armas, la de arriba, arma del doctor Ladislao Cabrera, la de abajo, el arma recuperada de Eduardo Amaroa. A la izquierda vemos al coronel Samuel Aramayo, que en realidad él estuvo en la defensa de Calama al mando de 15 hombres. El capitán Ernesto Carranza, que también luchó al lado de Avaroa,
y que fue uno de los pocos sobrevivientes, como dice la crónica, ¿no? Aunque en realidad fueron varios sobrevivientes, ¿no? Él estuvo a sus 16 años sirviendo justamente en Calama. Después se une a Rufino Carrasco para reconquistar San Pedro de Atacama y lo que fue justamente Chiu Chiu después de la batalla de Tambillos, una batalla desconocida para nuestra historia, que es una victoria boliviana frente a las armas chilenas. Este es Lizardo Taborga, su hijo de Francisco Taborga, que fue fundador de Antofagasta. Lizardo Taborga muere muy joven, en realidad, a casi los 40 años en Oruro, y está enterrado en nuestra ciudad, en el cementerio laico. Y él es el que escribe precisamente una de las crónicas que tiene que ver con la defensa de Calama, un documento realmente muy interesante. A la izquierda volvemos a verlo a Samuel Aramayo. No me había dado cuenta que había repetido la fotografía, pido disculpas. A la derecha está Ricardo Verdecio, que también fue defensor de Calama. Por si acaso, también tienen grados militares en la defensa, porque al momento de organizar la fuerza, el doctor Ladislao Cabrera y el general Severino Zapata otorgan grados para el momento de la defensa, porque no todos eran soldados, ¿no? Miren que Ricardo Verdeso, por ejemplo, era civil, pero le dan el grado de subteniente, específicamente por el tema de la edad. José Santos Prada, que fue quien delineó y planificó el puerto de Antofagasta y que también está en la defensa de Calama. Fortunato Pinto fue la primera autoridad aduanera de Antofagasta. Aquí está el general Severino Zapata, que fue el último prefecto boliviano en el litoral, que recibe justamente la intimación del coronel Emilio Sotomayor. A la derecha está Ladislao Cabrera, que fue prefecto del litoral y también defensor de Calama. Aquí hay fotografías muy interesantes. A la izquierda vemos al coronel Ezequiel Apodaca, que era intendente de policía en Antofagasta en 1875. Y a la derecha también lo vemos al mismo Ezequiel Apodaca. Tiene una historia muy interesante que mi buena amiga Anita Olivares en otro momento nos va a poder contar, justamente por una historia vinculada a una interesante cantinera que aparece como protagonista en la guerra del Pacífico. Al medio está Napoleón Quijarro, que era capitán de coraceros de Antofagasta. Y un detalle interesante, para ese tiempo los coraceros eran ya como pasados de moda porque se habían utilizado en las luchas napoleónicas, pero en el caso del ejército de Bolivia, los coraceros eran como una especie de cuerpo de caballería de élite del ejército boliviano, más por la prestancia y por el uniforme que tenían que por un tema bélico, porque recordemos que en la batalla de Tacna no utilizan las corazas porque realmente eran incómodas para el proceso de la batalla. Aquí estoy transcribiendo también de Ricardo Ugarte todos los que han sido parte de la defensa de Calama. Posiblemente muchos de ustedes no conocen esta lista, pero es necesario compartirla, ¿no? A la cabeza está Ladislao Cabrera, el ciudadano Eduardo Aroa, el coronel Severino Zapata, después general Fidel Lara, el coronel Fidel Lara, coronel Gaspar Jurado, coronel Juan Salinas, teniente coronel Emilio Delgadillo, teniente coronel graduado Pablo Sánchez, el abogado Ricardo Ugarte, que es el que escribe esta lista en realidad y se toma el trabajo de transcribir. Lizardo Taborga, Valentín Navarro, Manuel Cueto, el cirujano Gregorio Saavedra, el comandante Narciso Avilés, comandante graduado Pedro Caballero, el sargento mayor Juan Patiño, sargento mayor José Díaz, sargento mayor Luis Lainez, sargento mayor Floirán Flores, capitán Francisco Zúñiga, capitán Miguel Palalo, teniente primero Nicanor Aramayo, teniente primero Braulio Vera, teniente primero Federico Andia, teniente primero Silverio Menacho, que en realidad es de los primeros que muere en el enfrentamiento de Calama. Él había venido de Caracoles, había sido oficial, sargento del ejército de Melgarejo y había sido desterrado al departamento del Litoral, y él viene con una fuerza de 8 hombres. Él había comunicado que tenía más de 100 y se presenta con Ladislao Cabrera y le dice: he venido a ofrecer mis hombres y necesito armas. Y Ladislao Cabrera le contesta y le dice: armas es lo que no tengo, lo que me sobran son hombres.
y le ordena a Silverio Menacho que se ponga detrás de alguno de los ciudadanos que tiene armas y cuando éste muera pueda tomar su arma. Pero la historia nos muestra que Silverio Menacho en realidad agarra el resto de una espada y aparentemente es el primero en enfrentarse en el puente del Topáter y cae justamente, es de los primeros en morir en el enfrentamiento que tenemos en la guerra del Pacífico, particularmente en la batalla de Calama. Estos son los nombres que no los vamos a leer, los estoy compartiendo para que ustedes conozcan en realidad a todos estos ciudadanos que creo que deberían estar en un lugar especial. Aquí en el mausoleo de la Guerra del Pacífico tenemos a uno de ellos que ha sobrevivido a la batalla de Calama. Silverio Menacho en realidad ha sido hondureño que parece que todavía sigue enterrado allá en Calama y en algún momento de repente podemos pensar en buscar sus restos. Y estos son los soldados que eran la fuerza más grande que teníamos, ¿no? Y ahí está el subprefecto de Atacama, José Santos Prada, ¿no? Y el intendente Manuel Patiño. ¿Quiénes cayeron prisioneros? Todos ellos cayeron prisioneros, ¿no? Me falta todavía indagar qué fue de ellos después, porque obviamente el ejército chileno los llevó hasta Antofagasta y de ahí aparentemente se los llevaron a otro lugar en barco, y ese tema todavía hay un libro que se escribe sobre los prisioneros, pero no conocemos sobre el destino de estos particulares. Y los muertos, Eduardo Aroa, Silverio Menacho y 14 soldados de tropa, que son los que han perecido justamente en esta acción del 23 de marzo. Y también del lado de Chile han muerto 7 cazadores a caballo, que son los que han ofrendado su vida del lado de Chile, ¿no? Esta fotografía la quiero compartir porque en realidad es mi visita a lo que fue la ciudad, el antiguo puerto de Cobija, que se encuentra completamente abandonado y que cuando uno va allí, a mí personalmente me ha emocionado mucho por el hecho de estar en una de la única población que teníamos en la costa, que era justamente el departamento o la ciudad de Cobija, ¿no? Todo está en completo abandono. Hay apenas una o dos familias de pesqueros que no sabemos si son los descendientes de estos primeros habitantes, de lo que fue una ciudad populosa, una ciudad grande, como he mostrado en las gráficas, ahora terminado justamente en estas ruinas. Yo quiero ya ir concluyendo con esta expresión. Todos sabemos de la expresión que se repite todos los años, rendirme yo, que se rinda su abuela, que en realidad es una expresión interesante y valiente. Pero hace algunos años Mariano Baptista encontró una carta en el archivo de los ferrocarriles Antofagasta-Bolivia, y una carta en la cual le dirige Eduardo Aroa a Ladislao Cabrera. La fotografía de la izquierda es una fotografía inédita publicada en el periódico La Razón en 1944 o 45, no recuerdo bien. Y él, en su carta importante, creo que deja una expresión que a mí me llena más, que esa expresión del rendirme yo. Esta expresión que yo la comparto con mis amigos de Calama, con mis amigos de Antofagasta, con ustedes, con toda la gente de Bolivia, porque él, Eduardo Aroa, que siendo de San Pedro de Atacama, que había nacido allí, dijo en su carta, esto es Bolivia, soy boliviano y aquí me quedo. Y prefirió quedarse justamente ofrendando su vida frente a la invasión justamente del ejército chileno. Una frase que realmente es más fuerte, más profunda por el hecho de este sentimiento que ojalá todos los bolivianos podamos sentir. Para 1952, el ejército de Chile prepara una urna con los restos de Eduardo Aroa. Y el 23 de marzo llega en ferrocarril desde Calama hasta La Paz estos restos que son transportados por el ferrocarril y llegan a La Paz para ser recibidos con toda la honra en realidad. La fotografía de la izquierda es la concentración de estudiantes de establecimientos educativos en la estación de ferrocarriles de Oruro, esperando y siendo testigos de la llegada de los restos de Aroa. Todas las poblaciones, mientras pasaba desde Antofagasta por Ollagüe, Uyuni, Chayapata, Oruro, La Paz,
todas las poblaciones recibieron con todos los honores a Eduardo Avaroa, a los restos que actualmente se encuentran en la cripta de los héroes de la iglesia de San Francisco de la Paz, y todos los años sacan sus restos para rendirle honores cada 23 de marzo. Estas son fotografías de 1957 del monumento que se ha construido y levantado en Calama, y que tiene placas conmemorativas que tienen que ver justamente con la defensa de Calama. Este es el puente del Topáter, obviamente el antiguo donde defendió Avaroa ya ha desaparecido, se ha caído, simplemente es un puente ya mucho más moderno. Este es el río Loa en 1957. Esta es la casa de los descendientes de Eduardo Avaroa, que actualmente existe y se mantiene. Hay un importante empresario chileno que es uno de los millonarios más importantes de Chile y que es descendiente precisamente de Avaroa. Pero él dijo hace unos años, yo no le debo nada a Bolivia, pero tampoco le pedimos, porque él es ciudadano chileno. Esto es Calama, y gracias a las fotografías que me han compartido mis amigas, como ha sido Vanessa Oces y Anita Olivares, estoy compartiendo estas fotografías. Y particularmente esta, que tiene un sentimiento muy, tal vez nos pueda chocar, ¿no? A la izquierda, en el mismo monumento del combate del Topáter, que dice ahí que en realidad es combate de Calama, del 23 de marzo se levanta este importante monumento, pero a la izquierda vemos a una amiga mía que es Vanessa, que todos los años viene a bailar en honor a la Virgen del Socavón. Y a la derecha está Anita Olivares, que es una importante ciudadana de Antofagasta que promueve justamente la dignificación de los héroes que tienen en toda la región del norte. Me trae muchos sentimientos estas imágenes que las he querido compartir en una misma imagen, porque creo que tenemos que un poquito ver más allá de simples sentimientos chauvinistas y patrioteros. Esto es Calama, gracias a la gentileza de Anita Olivares en la actualidad. Esta es la antigua estación del ferrocarril de Calama, lamentablemente afectada por los movimientos que han tenido en el 2019, ¿no? Todos esos grafitis que afectan lamentablemente lo que es el ornamento, ¿no? Esto es Calama, que de alguna manera tiene cierto aire que se vincula a nuestra región, y creo que su historia todavía no está terminada por contar. Yo quiero detenerme aquí. Falta todavía el desarrollo de la guerra del Pacífico. Todavía tenemos lo que es la defensa de Pisagua, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá, lo que es la batalla de Tacna, que lo voy a dejar para otro momento, justamente por el espacio de tiempo que estamos desarrollando en esta oportunidad. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Y para terminar, perdón, voy a terminar con esta fotografía que hoy día me mandó mi amigo Fritz del Beni. Es cómo festejan en el oriente, en el Amazonas, en realidad de lo que es la cabecera del Amazonas, el Día del Mar. Esta fotografía es el día de hoy. Ellos están celebrando el Día del Mar porque es un sentimiento que nos involucra a todos los ciudadanos bolivianos. Un sentimiento que, así como Chile hablaba de reivindicación de su territorio por la invasión, la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, también nosotros podemos hablar de reivindicación de nuestra región en ese espacio. Creo que todavía los procesos de trabajo en la cual con tema de la historia no se ha concluido. Tenemos en realidad que estudiar el Tratado de 1866, el Tratado de 1874, el Pacto de Tregua de 1884, también el Pacto de 1895, que es desconocido para las aulas universitarias y que debería tener la profundidad que amerita. Y por último, obviamente, el Tratado de 1904. De esta manera agradezco el espacio que se me da y gracias, la verdad, por darme la oportunidad de compartir esta primera parte
a lo que se refiere la génesis de la Guerra del Pacífico para nosotros. Muchas gracias, estimado licenciado Cazorla. Realmente una explicación magistral, ¿no? Es muy importante para nosotros conocer este tipo de hechos, ¿no? Anteriores tal vez a, lo que, a la Guerra del Pacífico, que nos permiten comprender de mejor manera del por qué, ¿no? Del por qué, los antecedentes y todos esos hechos anteriores a la guerra, eh, que realmente nos dan un conocimiento muy amplio, ¿no? De lo que es la Guerra del Pacífico. Realmente nos falta mucho por aprender. Eh, Debo decir que tal vez a varios, ¿no? En especial a mí me ha creado mucha nostalgia, ¿no? Ver algunas fotografías de lo que eran, ¿no? Nuestros puertos, el de Antofagasta, el de Calama. Realmente me trae mucha nostalgia, ¿no? Mucha nostalgia, tal vez, no sé, un poco de tristeza, ¿no? Al saber que perdimos ese territorio en una guerra tan, eh, se podría decir, tan cruel, no tan sangrienta y demás. Para tal vez ya entrando a la parte final, estimado licenciado, hay algunas preguntas no hechas por los estudiantes, en la cual le voy a ceder la palabra al compañero Rodrigo, que la va a formular la pregunta. Sí, gracias Javier por la palabra. Mandarle un saludo, ¿no? Al estimado Maurice Cazorla. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. La consulta es la siguiente. Eh, Tal vez mi persona y mucha gente igual que yo conocido, nos preguntábamos de que, ¿cuál ha sido ese error fatal, ¿no? Ese error clave de aquellas autoridades de aquel momento en tratar el problema de la invasión chilena. Muchos sabemos que, ¿no? La invasión por las autoridades no ha sido bien atendida y creo que esa es la duda que tenemos. ¿Cuál ha sido ese error clave de aquellas autoridades en ese momento? Bueno, creo que tal vez no se ha entendido lo que yo pude explicar en algún momento. En realidad, el gran error también de nosotros para entender un poco lo que fue el proceso previo a la invasión, la ciudad de Antofagasta no tenía tantos habitantes bolivianos como se pretendía. Incluso debo decirles que en 1871 se autoriza que los que deben ejercer el Consejo Municipal de Antofagasta sean ciudadanos extranjeros y no solo bolivianos por la escasez de ciudadanos bolivianos que teníamos. Entonces es así que el primer consejo, el primer cuerpo municipal que tiene Antofagasta está conformado por chilenos, alemanes y italianos, creo si no me equivoco. Hay otra investigación que en otro momento lo podemos compartir, y no nos hemos ocupado en realidad de fortalecer nuestra frontera. Bien lo había dicho, no teníamos ni siquiera un cuerpo de marina. Y aquí voy a aprovechar de saludar a mi buen amigo Cristian de la Fuente, que me recibió en Antofagasta en su domicilio y pudimos compartir justo de estas expresiones. Y mi gran duda era por qué nunca tuvimos una marina, una fuerza naval, porque precisamente no pudimos comprar un solo barco que nos permite en realidad resguardar nuestras fronteras. Lo hizo el Perú y nosotros nos estábamos acogiendo a la buena voluntad del Perú para poder resguardar nuestras costas. Entonces, creo que el gran error de nuestras autoridades no tiene que ver no solamente con el tema de acudir oportunamente, sino con la cuestión de poder atender las necesidades de estas regiones. Recordemos que en los años 40 se declara Puerto Franco al puerto de Arica, que esa vez dependía del Perú, y obviamente eso ha generado la decadencia del puerto de Cobija. La fundación de Antofagasta y trasladar la capital de Cobija a Antofagasta ha significado la decadencia del puerto de Antofagasta. Entonces, creo que nosotros mismos hemos sido responsables, obviamente, de todo ese proceso de abandono. Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta que nos hace la comunidad estudiantil es de ¿cuál ha sido el papel
que han jugado otras potencias extranjeras en esta guerra? Bueno, en realidad ese es otro tema que no me cabe hablar en este tema, porque estamos hablando del Génesis, ¿no? Se habla mucho del tema de la presencia de, de Inglaterra, en realidad, que ha financiado al ejército chileno, al Estado chileno, pero creo que no me corresponde a mí hablar de ese tema, sino más bien que sean los propios investigadores de Chile que puedan confirmar o desatender este tema. Pero sí debemos reconocer que habían capitales ingleses en el departamento de Litoral, el caso de Antofagasta, ¿no? Una importante empresa, la compañía salitrera de Antofagasta era de capitales ingleses y también chilenos, cuyos importantes accionistas eran también parte del gobierno de Chile. Entonces, obviamente, los intereses que se estaban afectando por el puerto, por el impuesto de los 10 centavos, estaba siendo afectado también a estos intereses, como el caso del canciller de Chile, que también era accionista de la compañía salitrera de Antofagasta. Entonces, yo quiero que nos concentremos en estos procesos muy propios que tenemos, porque en realidad la, las potencias que se comentan en realidad, porque eso también ha sido parte de un proceso importante que tiene que ver con el salitre y el guano, que estos eran exportados a Inglaterra y Inglaterra se convertía en el primer comprador de este recurso natural que permitía el desarrollo justamente de la agroindustria, ¿no? Pero en este caso no me corresponde a mí hablar de este tema, sino concentrarme en lo que nos corresponde a nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que se han aclarado muchas dudas y realmente agradecerle por aceptar nuestra invitación y poder darnos esta magistral conferencia referida a lo que es, ¿no?, los procesos que han ocurrido anteriormente a la Guerra del Pacífico. Realmente me quedo muy agradecido con su persona. Quisiéramos tal vez tenerlo a usted en próximos eventos, ojalá se pueda dar, realmente lo deseamos. Y tal vez, no sé, licenciado, si se quiere referir a la audiencia que nos está siguiendo por la página del Centro de Sí, Estudiantes Facultativo. he visto una pregunta interesante de Barbarita Sara Villarroel que es muy pertinente. Ella dice, mi consulta es por qué en la historia sobre el 23 de marzo se menciona la pérdida del mar, entre paréntesis, mal dicho. Lo que perdimos fue la salida al puerto de Calama y tampoco menciona el terremoto que hubo, el cual fue el causante del estudio del impuesto a la explotación del salitre. Esa y muchas otras que no se dice en nuestra historia. Yo ya lo había comentado, el tema de la hambruna, el tema del maremoto, no terremoto, maremoto, y Calama no fue puerto, no es puerto, es una ciudad intermedia entre Cobija y lo que es la región de los Lipes de Potosí. ¿Por qué recordamos el 23 de marzo? Porque nosotros también tenemos por qué enorgullecernos de la actitud heroica y valiente de Eduardo Aroa, pero también estamos viendo que no fue la única víctima. Y aquí hay una anécdota interesante que yo la voy a contar. Nosotros no sabíamos, o más bien el informe de Ladislao Cabrera nos habla justamente de las bajas que tiene Bolivia en la defensa de Calama. Pero hay un militar Villagrán chileno que se impacta con la muerte de Avarón. Y él, cuando es agregado militar en la Embajada de Chile en Bolivia, entrega la biografía de Eduardo Avaroa y además el retrato que todos conocemos de Eduardo Avaroa. Y aquí también vale decirlo, si no hubiera sido por este señor chileno Villagrán, no hubiéramos conocido el retrato de Eduardo Avaroa en la actualidad. Entonces, Bolivia celebra en realidad el Día del Mar por este hecho heroico de Eduardo Avaroa. No hay una ley de por medio, pero también no debemos olvidar los hechos heroicos que tuvimos en Pisagua, los hechos heroicos de San Francisco, a pesar de que ha habido una retirada. No tenemos que olvidar los hechos heroicos de la batalla de Tacna o las victorias que hemos tenido en Tambillos, en la escaramuza de Tambillos, en lo que fue justamente el combate de Campo Grande o el combate también de San Pedro de Atacama, que la historia lamentablemente no ha querido registrar esas victorias y nos estamos ocupando más de estas derrotas, cuando nosotros deberíamos levantar nuestra estima justamente por las victorias que hemos tenido.
Entonces, la victoria de los francotiradores en el combate de Tambillos nos ayudan a entender realmente que estábamos muy cerca de recuperar Calama, pero lamentablemente la falta de atención del general Narciso Campero, comandante de la Quinta División, evitó precisamente que podamos auxiliar a esta fuerza del coronel Rufino Carrasco. Entonces, creo que para esto no estoy diciendo nada nuevo, todo está en los libros de historia que tenemos que aprender a descubrir, que tenemos que leer. Se han publicado muchos textos sobre la Guerra del Pacífico, pero creo que solo conocemos la tapa de algunos. Yo insto a todos a que podamos leer sobre este tema que realmente es muy apasionante. Muchas gracias, licenciado. Como le decía, no realmente agradecerle por la invitación, por aceptarnos, ¿no?, la invitación. Estuvo muy interesante esta conferencia. Realmente yo creo que simplemente el día de hoy podemos aprender un poco, ¿no?, de todo este proceso histórico que hemos vivido, pero realmente nos sentimos muy complacidos de poder, de haberle escuchado y de haber aprendido por lo menos un poco de la historia nacional, ¿no? Quisiera ceder, ¿no?, la palabra primeramente al ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo para que pueda brindar sus palabras. Bueno, en principio, nuevamente darle las gracias, ¿no?, al licenciado Mauricio Cazorla por este bonito conversatorio también que ha dado. Ha habido, le tomo la palabra de muchas cosas que en un determinado momento muchos de nosotros no sabemos, ¿no? Particularmente yo el día de hoy he sacado de dudas muchas cosas que tenía en mente, tal vez enseñanzas que tal vez desde niño nos hacían, ¿no? Por el tema del 23 de marzo y demás. Y también le tomo la palabra en un determinado momento que dijo que en el momento de que él también estaba en esos lugares donde ha ocurrido la batalla del Topáter, se podría decir, pues te trae nostalgia, ¿no? Yo tuve el placer de conocer Antofagasta y Calama y pues me atrevo a decir que cuando estás ahí te sientes en casa. Son territorios que en un determinado momento ha pertenecido a Bolivia y me atrevo a decir que pues en ese momento yo me sentía en casa, me sentía en Bolivia y pues las nostalgias a uno le trae pues esos recuerdos o ese grato placer que hubiésemos tenido de tener tan bellos territorios en Bolivia, ¿no? Agradecer, licenciado, por este bonito estas bonitas historias contadas, como usted decía, pues para todos nosotros, no solamente esto se debe enseñar en colegio, ¿no? Sino también nosotros como universitarios también saber un poco de la historia que ha pasado en nuestro territorio nacional, ¿no? Agradecido, licenciado, por su tiempo, por su predisponibilidad y pues gracias por aceptar esta invitación como Centro de Estudiantes Facultativo, pues agradecido infinitamente y de la manera más cordial, esperando que muy pronto también podamos estar en otros tipos de conversatorios para que pues podamos salir de dudas, ¿no? Todos nosotros. Agradecido, licenciado, pues y muchas gracias. No, muchas gracias más bien por la invitación. Yo me siento muy honrado y estoy presto para poder continuar con una segunda parte, en realidad, ¿no? Quiero aprovechar también de saludar a mi buen amigo Juan Carlos Cuya, que él es de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, que se ha conectado justamente a este conversatorio, y estamos preparando en realidad un evento importante para lo que va a ser la rememoración del 141º aniversario de la batalla de Tacna o la batalla del campo de la Alianza para nosotros, ¿no? En la cual vamos a poder unir en realidad criterios de los tres países, tal vez por vez primera, para poder entender justamente el desarrollo de una de las batallas más grandes de la Guerra del Pacífico. Entonces yo agradezco mucho a todos los amigos que se han conectado, particularmente a Anito Olivares, que me ha compartido sus fotografías, a Vanessa Oces también de Calama, que también me ha compartido, a Cristian de la Fuente, ¿no?, un gran amigo de Chile, a mi amigo Eddie Cerda, Mauricio Pelayo, Juan Carlos Cuya de Tacna, y a Paula Callahan, que se ha conectado desde los Estados Unidos, y a los amigos y amigas que desde aquí de Oruro y todas
todas las instancias que se van conectando, porque esto nos permite, la verdad, hablar de historia, hablar de lo que nos gusta y no nos quedemos con lo que nos cuentan. Aprendamos a profundizar y ustedes como estudiantes universitarios se tienen que convertir en agentes del cambio de ese paradigma del conocimiento, profundizando la historia, profundizando nuestros antecedentes y no repetir de memoria lo que se imparten en las aulas universitarias. Aprendamos a ser críticos también de nuestra propia historia. Yo los insto a eso y esperemos que pronto nos podamos volver a encontrar en este espacio y agradecido realmente por la invitación. Realmente nosotros somos los agradecidos, licenciado, una magistral conferencia que ha emitido su persona. Ya para empezar a clausurar el evento, quisiera ceder la palabra al doctor Saúl Guzmán, el decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, en principio agradecer al licenciado Mauricio Casola Murillo por la brillante exposición. Bueno, nosotros también hemos leído bastantes libros a partir de la escuela, pero hoy me he enterado de muchos hechos históricos que desconocía, ¿no? Siempre el licenciado Casola es un experto en historia y hemos aprendido muchísimo. Le quedamos muy agradecidos y la exposición realmente nos va a servir de mucho a todos los que hemos estado presentes. También deseo felicitar a los componentes del centro facultativo por esta actividad que hoy han hecho. Y bueno, tenemos todavía muchas fechas históricas por delante. Esperamos también contar nuevamente con la presencia del licenciado Casola, felicitarle y agradecerle por la brillante exposición. Muchas gracias y bueno. Doctor, muchas gracias. Un saludo especial. Gracias, doctor. Bueno, realmente agradecido nuevamente con el licenciado Casola, agradecido con el doctor Saúl Guzmán, con todas las personas que han podido asistir a este evento tan bonito que hemos logrado organizar. Realmente es muy importante conocer la historia para poder tal vez proyectarnos, ¿no?, hacia un futuro, porque solamente sabiendo nuestra historia vamos a poder proyectarnos hacia un futuro de la manera correcta. Realmente me quedo muy agradecido con el licenciado Casola y tal vez, no, licenciado, pueda dar las palabras de despedida y podemos dar por culminado el evento. No, más bien muchas gracias a ti, Javier, por el contacto, por la invitación. Siempre presto con la Universidad Técnica de Oruro y la carrera de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales para que podamos compartir justamente estos espacios. Es necesario organizarlos, es necesario generar mesas de discusión y que no solamente sea un proceso unilateral, sino que también ustedes puedan también cuestionar y cuestionar también al que está hablando, porque yo personalmente no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene, y justamente estamos para construir y descubrir justamente todos estos hechos. Gracias, la verdad, a todos ustedes que me han hecho realmente esta invitación. Yo me siento muy honrado, muy feliz de haber compartido justamente este espacio. Así que esperemos que pronto nos podamos volver a encontrar con el Centro de Estudiantes Facultativo Unión Estudiantil y podamos generar otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de toda la comunidad estudiantil que nos está viendo en este momento y de todas las personas que también han seguido la transmisión para conocer un poco de lo que ha sido, ¿no?, esta génesis de la Guerra del Pacífico. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Buenas noches.